Bueno, señores, muy buenas tardes con todos. El día de hoy pues seguimos revisando lo que es el mantenimiento de circuitos neumáticos. Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta antes de empezar la clase. Diga, ¿Es necesario que todos los que conformamos el grupo le enviemos una sola ficha o cada integrante del grupo tiene que enviar la ficha? una persona nomás envía la ficha. Entonces yo ya Ah, ya. registro ya esa ficha y envío a la compañera Fernanda y ella pues ya tiene ahí los grupos y el nombre. Entonces ella ese día de la gincana pues les dirá por el nombre del grupo, entonces ustedes saben que son ustedes. Entonces uno nomás es Ya, necesario que envíe. ok, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, señores, para el día de hoy vamos a revisar lo que son mantenimientos de compresores. Recuerden que el compresor pues es el corazón de un sistema neumático, ya que si no tenemos este elemento que es el encargado de captar y comprimir el aire, pues no tendríamos el combustible para que este circuito pueda funcionar. Entonces aquí tenemos, me informan si pueden observar las diapositivas. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, vamos a dar la opción de poner en. Ahí creo que se ve mejor. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es mantenimiento a compresores. Nosotros ya hemos revisado ya lo que son los compresores. Entonces en este capítulo vamos a ver todo lo que es lo relacionado a los compresores, los tipos de compresores que existen. Nosotros hemos hablado acerca de los compresores de pistón, de tornillo, de paleta, centrífugos. También vamos a revisar cada uno de ellos, su funcionamiento, mantenimiento preventivo, correctivo de cada uno de los antes mencionados. Los compresores, pues los tipos, ya hemos visto algunos. Ya vimos las funciones de los componentes en un sistema neumático. Ahora diremos que existen principalmente dos tipos de estos, que son de desplazamiento positivo y dinámicos. Para entender estos, se muestra la siguiente figura. Tenemos de compresores, desplazamiento positivo y dinámico. ¿Cuáles son los principios del desplazamiento positivo? Incrementa la presión reduciendo el volumen en donde se encuentra el aire. Eh, Ejemplos tenemos globos desinflándose. Cuando el globo se desinfla, el aire sale con una presión más alta que la de la atmósfera debido a la reducción del globo. En las clases tenemos reciprocantes de pistón, de tornillo y de paletas. Los dinámicos incrementan la presión al aumentar la velocidad del aire cuando pasa por un rotor. Ejemplos tenemos el rielete. Cuando el aire pasa a través de un rielete, se acelera y ocasiona que salga a mayor presión en el otro lado. Aquí tenemos que estos tipos de compresores tenemos los centrífugos, como la señorita Castillo. Tenemos los de centrífugos. Entonces, sería la clasificación de estos compresores, también su principal característica y cómo se funciona. Entonces, una vez que esté claro con los dos tipos de desplazamiento positivo y dinámicos, pues tenemos la clasificación. Tenemos compresores, el impulso, motor eléctrico. Entonces, a ver, tenemos el compresor y tenemos que, según lo que le impulsa o le hace trabajar, son motores eléctricos, motores diésel, turbina de gas, portátil, estacionario. Tenemos el montaje, tenemos portátil, estacionario y en patines, perdón. Enfriamiento por aire, por agua, tenemos aire comprimido, tenemos contaminado por aceite y sin contaminación. Entonces, la contaminación que nos está hablando aquí depende de la calidad del aire y ya hablamos de esto acerca de lo que son, qué tipo de aire
dependiendo de la calidad, se va a utilizar en diferentes tipos de industria. No es lo mismo utilizar el aire comprimido para envasar alimentos que el aire comprimido que nosotros estamos ocupando para que funcionen nuestras herramientas neumáticas en un taller automotriz. Entonces el número de etapas, para el número de etapas nos dice que a veces no es solamente, no es solo una sola vez que el aire se comprime, esto no es suficiente, por lo que es necesario volver a comprimirlo. A esto se le llama varias etapas y se logra comunicando la descarga del primer ciclo de compresión a otro y así sucesivamente según el número de etapas que necesitemos. Entonces también este número de etapas depende también de qué presión yo necesite para realizar alguna función. El impulso del compresor, pues ya estamos observando que puede ser un motor eléctrico, un motor diésel, una turbina de gas, esos son los principales impulsos de un compresor. Entonces nos dice, existen tres formas en las que el compresor puede ser impulsado: motor eléctrico, motor gasolina o diésel, turbina de gas. En los primeros, la principal aplicación que se les da son estacionarios. Los que son impulsados con motores, ya sea gasolina o diésel, estos también son portátiles. La mayoría de estos equipos entregan una cantidad considerable de potencia. Las turbinas de gas se utilizan principalmente en los componentes dinámicos que demandan una gran velocidad de giro, así también una alta potencia. Este tipo de compresores deben ser fijos y de altas revoluciones. El montaje, básicamente, pues si es que son portátiles o estacionarios. Recordemos que muchos de los compresores que nosotros vemos que son pequeños, pues son portátiles, son utilizados para lo que es la parte de la pintura en el sector automotriz, y también para pintura de casas, entre otras utilidades. Pero la más conocida es la pistola de pintura. Y utilizamos un compresor pues, relativamente pequeño. Y los estacionarios ya pues son compresores que están fijos en un lugar y no se los puede mover. El tipo de enfriamiento ya hemos hablado que puede ser por aire o también puede ser por aceite. Entonces, por aire comprimido. Cuando hablamos de un compresor, nos entrega un aire contaminado con aceite, nos estamos refiriendo a un compresor de paletas. Entonces, si nos entrega un aire contaminado con aceite, estamos hablando netamente de un motor de paletas. Esta particularidad en estos tipos de compresores se presenta debido a que la constitución por la cual se hablará en una sección correspondiente a esta característica está generalmente mala, puesto que nos entrega un aire sucio. También se puede aprovechar utilizando el aire comprimido que proporciona este compresor para lubricar partes en movimiento, como puede ser herramientas neumáticas. Entonces, nosotros en el taller pues tenemos diferentes tipos de compresores. Muchas veces en algunos que ya son ya un poco ya más amplios, si vemos un compresor estático, digamos, pero en otros todavía estamos viendo que se utilizan unos compresores portátiles, que nosotros podemos sacarlos, podemos moverlos. El funcionamiento, pues la compresión por pistón es parecido a la de un motor, pues tiene una válvula de admisión que se abre para que absorber el aire, luego se cierra, pues si comprime este aire y por el escape, en este caso como el aire nosotros no estamos combustionando, pues simplemente estamos comprimiendo, sale por una válvula de escape al donde se va a incorporar, digamos, donde va, o sino en el tanque donde nosotros lo vamos a mantener. Es el funcionamiento. Entonces tenemos admisión de aire, compresión y descarga de aire. Entonces es el funcionamiento de un compresor, digamos, que es pues por pistón. Entonces aquí vemos nosotros pues en la figura pues una válvula de admisión y descarga o la de escape como la conocemos generalmente. Sin embargo, existe una variación de esos compresores que utilizan válvulas tanto para la parte superior como para la parte inferior del cilindro, de manera que cuando el pistón se mueve hacia arriba, en la parte superior comprime y en la inferior admite el mismo modo. Cuando el pistón se desplaza hacia abajo, admite en la parte superior y comprime en la inferior. Aquí estamos haciendo una clara referencia que estamos ya queriendo optimizar y para que este compresor, digamos, trabaje con un motor de dos tiempos.
que esté realizando dos ciclos, digamos. Si nosotros estamos en la parte superior abriendo la válvula de admisión para que ingrese el aire, pues por la parte inferior, en cambio, estamos comprimiendo ese aire. Y así sucesivamente. Si el motor ya admite el aire a la parte inferior, comprimió, luego este sube. Entonces, al momento que llega al punto muerto inferior, pues en la parte de abajo ya comprimió y se abre una otra válvula, digamos, para que nuevamente vaya al depósito. Y al momento en el que sube, pues ese aire que ingresó por la parte superior se va a comprimir y entra a la fase de compresión y para que vaya y descarga, digamos, para que vaya a donde lo estamos conteniendo. Y en la parte inferior va a hacer la opción en cambio de ir admitiendo el aire. Entonces, estamos viendo que si se ha hecho algunas mejoras para que se trabaje como como por un claro ejemplo el motor de dos tiempos. ¿Para qué? Para ganar, estar aprovechando, ya que en estos pues nosotros no tenemos mayor fuerza que digamos, a más de la que utilizamos para comprimir el aire. De ahí no estamos haciendo pues el funcionamiento como un motor que estamos haciendo, que estamos haciendo que esto explote y que haya altas temperaturas. En este simplemente va a dar una elevación de temperatura debido a la compresión del aire, pero no va a ser tan alto. Por eso es que nos dice que se ha podido implementar en la parte inferior también estas válvulas para que el motor pues trabaje como un motor de dos tiempos. Entonces, entre los tipos tenemos que esos compresores pueden estar presentes en diferentes configuraciones dependiendo de cómo estén acoplados a los cilindros. Las diferentes configuraciones que existen se puede observar por una figura. Tenemos vertical de accionamiento simple, entonces es uno de los más comunes. Horizontal de dos cuerpos horizontales en B o en Y, en ángulo o semirradial. Entonces semirradial pues nos da mayores ventajas. ¿Qué quiero decir con esto? Que como tiene cuatro pistones, entonces de una denominación radial, pues nos va a dar mayor presión de aire y también entregar mayor caudal, ya que cada uno de estos pistones está ingresando aire y está comprimiendo. La construcción, los materiales con los que se construye un cilindro y el pistón es en la mayoría de los casos de hierro fundido, en los cuales tienen muy buenas propiedades en cuanto a la resistencia, fricción y disipación de calor. En algunos casos, fabricantes utilizan sus propias aleaciones o diferentes tipos de materiales para cada parte del compresor. Aquí también hay un gran avance, ya que con esto de los avances de la metalurgia y el avance de la tecnología, pues se está experimentando prácticamente eh, cada, cada serie de estos compresores que sale, ya que estoy utilizando nuevas aleaciones, las cuales me permiten pues que sea liviano, que tenga mejor disipación de calor y sobre todo la resistencia. Entonces aquí vemos nosotros las partes internas de un compresor. Entonces aquí está el compresor armado en la derecha y el compresor desarmado en la izquierda. Entonces tenemos la tapa de la carcasa, el pistones, anillos de compresión, la biela, la camisa del pistón, la tapa de las camisas. Entonces vemos que es casi el funcionamiento es prácticamente como un motor, simplemente que hace la parte de admisión y compresión. Tenemos otro de los compresores, en este caso ya hablando, ya dejando de hablar de pistón, que es muy parecido al del funcionamiento de un motor de combustión interna, en sus dos etapas nomás, no en su totalidad. Tenemos el compresor de tornillo. Estos son tornillos helicoidales, uno con cabo a otro y convexo engranan en las cuales hace pues que se impulsen hacia el otro y aquí en lo que ingresa el aire comprimido pues entra en estos espacios y lo va comprimiendo. Los tornillos se engranan y reducen pues el espacio disponible del aire. En esta situación pues generan el aumento de presión. El aire por efecto pues la rotación y el sentido de las hélices es impulsado hacia el extremo opuesto. Entonces, esto sí, este tipo de compresores entregan caudales con presiones que van desde 600 a 4000 metros cúbicos por hora y 25 bares de presión. Y también una de las ventajas de esto es que tenemos menor presencia de aceite, por ende pues tenemos un aire de mejor calidad que los que están utilizando un motor de paletas.
Para entender estos claramente se observa una figura, pero no, la figura no vemos casi nada. Los tipos, pues básicamente todos los compresores de tornillos son iguales y sus diferencias solo varía en el tamaño o capacidad requerida. Entre más grandes sea estos tornillos helicoidales, pues mayor compresión y mayor caudal nos podrán entregar. Entonces los tipos, no podemos hablar de tipos, sino de tamaños, y dependiendo del tamaño nos va a entregar la cantidad y una presión de, de este aire. La construcción, como se dijo antes, están compuestos con principalmente dos tornillos, uno cóncavo y el otro convexo. Encerrados en una carcasa, esta carcasa tiene que ser excéntrica porque el aire va a entrar y en este momento que se mueve, pues tiene que ir comprimiendo el aire, quitándole el espacio. Entonces aquí vemos nosotros cómo están estos dos tornillos cónicos, el cónico y convexo. El de paletas, el que estábamos hablando, que tiene, digamos, que nos entrega un aire, digamos, de baja calidad, que es más utilizado para lubricar y también para que funcionen, digamos, equipos o pistolas neumáticas. Entonces, aparte de que nos está entregando un aire contaminado con aceite, pues estamos nosotros en cierta parte eh, dándole una ventaja, ya que nos está entregando ese aire con ese aceite y ese aceite lo estamos ocupando para lubricar estas pistolas neumáticas. Entonces aquí lo que hace es un rotor o un motor, puede ser eléctrico, el que hace que este gire. Como les dije, este también no es céntrico, sino también es excéntrico. Entonces, según cómo la velocidad del motor, estas paletas van saliendo y van comprimiendo el aire que está en esta cámara, y con esto, pues con lo que va quitándole el espacio al aire, pues se va comprimiendo y el aire tiende a salir. Entonces, como vemos en esta figura, el aire entraría por la parte superior y conforme van girando esas paletas lo va comprimiendo el aire y sale por la parte inferior, pero como ya está comprimido, pues tendría eh, mayor presión. Tiene ventajas de generar grandes cantidades de aire, pero contaminado con aceite. Esto debido a que el aceite juega un papel importante en el sello de las paletas con la carcasa, y lo que hace que se obtenga relaciones de compresión de 8 a 1. Los tipos, básicamente los compresores de paletas son iguales y solo existen diferencias en cuanto al fabricante, capacidades y aplicaciones que ya determinan algunos materiales sustitutivos y tamaño. La construcción, aquí vemos cómo está una de estas. Luego tenemos el centrífugo. Entonces este también tiene una bomba centrífuga, la cual va a ser el trabajo. Entonces es muy parecido a a una motoneta. Ahí tenemos un tipo centrífugo que también funciona parecido. Su misión, pues, es que entren por estos álabes. El momento que entren por estos álabes, pues estos tienden a moverse y así mismo van a comprimir. Como vemos, hay algunos tipos de estos compresores. La base del funcionamiento para todos es la misma: hacer ingresar el aire y comprimir. Existen diferentes mecanismos, como estamos viendo. Sí existen mecanismos, cada uno de estos varían. Cada uno de estos nos dan sus ventajas, desventajas. Pueden darnos unos mayor caudal, otros mayor presión, otros pueden darnos, digamos, aire con más calidad, aire con menos calidad. La de paletas, pues, uno de los más contaminados, dependiendo de cada una de las industrias. Entonces, pasando de esto de los tipos de compresores, pues lo que nos interesa es a nosotros el diagnóstico. Entonces, las técnicas de diagnóstico de falla: para dar un diagnóstico de los problemas que presenta el compresor, es necesario saber reconocer los síntomas que se presentan. En base a eso, pues podemos determinar las piezas o lugares en la que está fallando el compresor. Entonces, veamos una tablita. Entonces, tenemos el síntoma, diagnóstico y problema. El aire escapa por las válvulas de admisión o escape. El compresor entrega poca presión al ataque del almacenamiento. Entonces tenemos un diagnóstico que es un rendimiento inadecuado. Vemos el acceso, alguien está pidiendo ingreso al aula. Quiñones Bone. Entonces vemos que el diagnóstico es
un rendimiento inadecuado o un bajo rendimiento. ¿A qué se debe esto? A que se está escapando el aire. Puede ser por la válvula de admisión o por la de escape. No están cerrando correctamente. Y también podemos ver que el compresor entrega una presión al tanque de almacenamiento, pues una presión baja. Problemas: mala calibración de las válvulas. Los asientos de las válvulas o de las mismas válvulas están demasiado desgastadas, o desgastes en los elementos del compresor. Otra tenemos que es fugas en válvulas. Entonces el aire escapa por las válvulas tanto de admisión o escape. Las válvulas de admisión o escape se quedan demasiado tiempo abiertas. Entonces, ¿cuál es el problema? Los asientos de válvula o la misma válvula. Estas pueden estar desgastadas. Lo que se puede hacer aquí es ver si es que son los asientos o las válvulas y sustituirlas. Otra es pérdida de presión. El compresor entrega poca presión en el ataque del almacenamiento. Entonces, ¿qué puede ser el problema? Desgaste de los elementos de compresión. Luego tenemos humedad en el aire comprimido. El aire se siente húmedo, digamos. El exceso de agua condensada en el tanque de almacenamiento. Entonces, nosotros hablamos que en el tanque de almacenamiento siempre va a haber una válvula de purga. Es decir, que cada tiempo nosotros tenemos que estar purgando para que salga la humedad, digamos, o el agua que se encuentra en el ambiente, o también las impurezas. O también debemos cambiar el filtro de aire, ese puede estar desgastado. La transmisión de potencia inadecuada. El compresor trabaja muy lento, la transmisión se patina, el compresor trabaja con brincos. Entonces aquí, ¿cuáles son los problemas? Es el motor no proporciona la potencia necesaria, la transmisión del motor al compresor falla. Ya podemos ver si, dependiendo del tipo, si es que la correa está desgastada o está patinando, debemos regularla. O también ruidos excesivos. Se escucha ruidos metálicos o roces en partes metálicas, el aire escapa por las válvulas. ¿Cuál es el problema? Puede ser causado por varias razones: desgastes en los rodamientos, desgastes en los elementos móviles y fugas en las válvulas. Aquí prácticamente tenemos ya que reparar este compresor. Como en todo, pues no solamente en los vehículos, sino en toda la parte industrial, en todo podemos ver pues, los tipos de mantenimientos. Entonces aquí vamos a hablar acerca del tipo de mantenimiento preventivo. Ya saben que es un mantenimiento que se realiza pues, con el fin de alargar la vida útil de un componente de una maquinaria. Entonces para esto, pues nosotros, ¿qué debemos hacer? Mantener un buen funcionamiento de los componentes, que se debe contar con la supervisión adecuada. Esta supervisión varía dependiendo del tipo de compresor, porque con lo que acabamos de ver, pues uno de los diferencia en la forma de trabajo y construcción. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que cada compresor es diferente al otro, dependiendo los tipos. No tenemos una empresa, digamos, 3 compresores y todos son de los mismos, entonces no tendremos mayor problema. Tenemos que estar revisando los componentes móviles, los que más tienden a desgastarse. Eh, Entre ellos tenemos el compresor de pistón, que también podemos entrar a hacer un mantenimiento. Entonces veamos aquí que nos dice acerca de este mantenimiento de un compresor de pistón. Las partes a revisar: válvulas de aspiración y descarga, el pistón, dispositivo de biela manivela, enfriamiento por compresor, motor de accionamiento. Entonces estas son las partes que nosotros debemos revisar. Las válvulas de aspiración y descarga, pues debemos ver que estén correctamente calibradas, que no estén escapando el aire. Entonces revisar que no esté escape del aire cuando estén cerradas. Checar que los muelles que permiten la apertura se encuentren con suficiente brío para evitar que queden abiertas. Muchas veces tenemos que cambiar, no es falla de las válvulas, sino de estos muelles, que por el uso pues ya se van como perdiendo esa resistencia y tendremos que nosotros cambiarlos en este caso. Los pistones, pues debemos que ver que llevar un registro de las presiones de salida entregadas por el compresor. Entonces nosotros debemos ver cuál es la presión que este nos está entregando e ir comparando. Si es posible, cada mes medir qué presión nos está entregando, y con eso tenemos más o menos eh, una bitácora del cómo ha ido disminuyendo esta presión. Y también esto nos ayuda a ver pues que si es que es escape por el pistón, o también puede ser por las válvulas. El dispositivo
Vía la manivela, también mantener un nivel adecuado de aceite de lubricación, realizar el cambio de aceite si contiene demasiadas partículas o se ha tomado un color oscuro y ha perdido viscosidad. Entonces sí es necesario que nosotros tener en cuenta lo que es los cambios de lubricación de los aceites. ¿Para qué? Para que se mantenga una correcta lubricación. Recuerde que si por el paso del tiempo, ya que estos nosotros no los vamos a realizar pues como en los motores de combustión interna, sino que se le hace el mantenimiento dependiendo a las horas de uso. Y si es un, digamos, un compresor que casi no lo ocupo, pues sí es recomendable siquiera una vez al año cambiarlo, porque por el paso del tiempo también los aceites tienden a degradarse. Entonces la parte del enfriamiento del pistón también juega un papel esencial. Debemos ver si es que está enfriado por aire, por agua o por aceite. Entonces en el caso del enfriado por aire, las aletas de aspiración del calor deben estar descubiertas y bien ventiladas. Recuerde que este por aire pues es muy similar a un motor de una moto, digamos, que tiene ahí sus aletas por donde va a circular el aire, pues y se va a ir llevando el calor. En este caso es algo parecido y debemos ver que estas aletas pues estén correctamente ventiladas, que no estén tapadas. Y si es que es enfriada por agua, pues supervisar la temperatura de entrada y salida de refrigerante. El motor también tenemos que revisar la parte de que es el motor de accionamiento, verificar el amperaje, transmisión de la flecha de engranajes, lubricar periódicamente, transmisión por banda, mantener la banda tensada. eh, si es que también si no exponer a sobrecargas eléctricas. Un compresor de tornillo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en lo que es la parte de mantenimiento preventivo? Primero debemos revisar tornillo macho, el macho y el hembra que no tengan, que giren a velocidades óptimas de rotación, que no tengan holguras también, o que haya un golpeteo entre ellos. Sistemas de engranes, pues mantener un nivel adecuado de aceite y lubricación. Recuerde que este se lubrica igual que las cajas de un vehículo de transmisión manual. Es una lubricación por salpicadura. Entonces eso podemos ver que estos engranes pues no están totalmente, digamos, hundidos en el aceite, sino que en la parte baja existe el aceite y al momento que va girando pues se va salpicando a todo el sistema. Los cojinetes también deben de proporcionar una correcta lubricación. El sistema de lubricación debemos ver con el estado del aceite, si es que lo cambiamos pues ver que no haya de partículas o también el color, la viscosidad, cambiar el filtro de aceite periódicamente según el tiempo de uso, mantener el nivel adecuado del aceite de lubricación. Sistema de refrigeración, pues depende aquí si es que es de agua o aceite, perdón, aire, agua o aceite, pues eh, corregir si es que faltarían los niveles, digamos, en el caso del agua y el aceite. Sistema de refrigeración, bueno, también bueno, ya hablamos de motor de accionamiento, pues verificar amperaje, transmisión de la flecha de engranaje, que estén lubricadas, no exponer a sobrecargas eléctricas, válvula de seguridad, cada que se realice un par general, revisar que se encuentre en buenas condiciones y limpiarla, mantener el área donde se encuentran esta despejada y libre de elementos que impidieran ser rigurosos con los solventes. Tenemos el compresor de paletas, pues tenemos que ver el rotor de paletas, el tambor, la carcasa de brida, el cilindro, sistema de refrigeración por aire o agua, válvulas, motor, bomba de lubricación. En sí, pues en todos el mantenimiento preventivo es muy parecido. Lo único que cambia, pues el accionamiento que debemos ver que esté funcionando correctamente. De ahí lo que es la parte de sistema de refrigeración, lubricación, motor, bomba, lubricación, ver que estén trabajando correctamente, que no haya un sobrevoltaje. La parte de lubricación es muy importante ya que esta nos ayuda a que se alargue la vida útil de los mismos y también recuerden que la lubricación pues, nos ayuda a crear una capa protectora y que no haya rozamiento metal-metal en las partes que están constantemente en movimiento. En los centrífugos también el mantenimiento preventivo es muy parecido, lo único que cambia pues es el rotor impulsor que debemos que esté lubricado, se realice paros generales, verificar que los álabes del rotor se encuentren en buen estado, esos son los que más se desgastan. El diafragma pues mantenerlo limpio y libre de tierra, verificar su movimiento, que su movimiento sea libre, los sellos
De laberinto, pues verificar que no existan fugas, los cojinetes proporcionar una lubricación adecuada, sistema de refrigeración, ver pues que haya refrigerante y que esté en buena calidad, revisar el buen funcionamiento de la bomba de refrigeración y purga periódicamente el sistema para eliminar residuos. Esto de la purga, pues en todos estos deberíamos hacerlo, ya que el lugar donde nosotros estamos almacenando el aire, pues recuerde que aquí lo que utilizamos es la densidad y el agua, como es más densa que el aire, pues tiende a ponerse en la parte baja. Por ende, todos los depósitos en la parte inferior tienen esta válvula de purga que nosotros debemos cada cierto tiempo pues abrirla para que salga toda esa contaminación que va a estar en el aire que tenemos nosotros a nuestro alrededor. El mantenimiento correctivo, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, ya que si nosotros debemos que ver cuáles son las fallas, como vimos en la tabla anterior, y en el caso de que estén fallando, pues sustituirlas. Entonces los problemas, mala calibración de válvulas, pues debemos calibrarlas bien. Los asientos de válvulas o las mismas válvulas están demasiado desgastadas, pues sustituir esto. Los pistones están desgastados en los elementos de compresión, pues reemplazar los pistones. El dispositivo biela manivela es uno de los que menos falla, pero cuando falla pues debemos reemplazarlo. Enfriamiento por compresor, sistema de enfriamiento sea por agua, equipo no suministra refrigerante suficiente, pues debemos ver si es que la bomba de refrigerante está trabajando bien o si es que no tiene alimentación también. En el caso de que esta no funcione, pues sustituirla. El motor de accionamiento, debemos ver que el motor no proporciona la potencia necesaria, pues debemos reparar. La transmisión del motor al compresor falla, eliminar derrapes o patinamientos en los elementos. Aquí debemos ver que es por banda, pues que la banda esté en buenas condiciones, que esté bien templada. En el caso de que esté en malas condiciones, sustituir. No debemos hacer más. Compresores por tornillos, ahí lo mismo, mantenimiento correctivo, ustedes ya saben. El mantenimiento correctivo ya es cuando falla, cuando hay algún problema en el cual nosotros ya debemos entrar y reparar lo que esté pasando. Entre ellos, en los motores de compresor tornillo, pues tenemos el tornillo macho y hembra. Baja presión, pues ajustar el movimiento de los tornillos a la velocidad óptima, revisar la carcasa que estos no estén golpeando. También tenemos sistema de engranes. Los engranes están demasiado desgastados y el aceite de lubricación presenta rebabas de metal. Entonces aquí vemos que hay mucho desgaste, por ende va a estar estos chocando, va a haber ruido y el momento de que estos están chocando, pues va a haber desprendimiento de material. Entonces debemos hacer el cambio de aceite, rectificar los engranajes y si se encuentran muy desgastados, pues debemos sustituir. Si están fisurados, peor. Los cojinetes, pues por lo general, cuando se desgastan, debemos reemplazar estos cojinetes. Sistema de lubricación, pues debemos ver que esté suministrando el aceite suficiente y si no, pues debemos ver qué está pasando con la bomba y si la bomba está fallando, cambiarla. Sistema de refrigeración, pues igual, parecido al sistema de lubricación. Si está fallando, sustituir la bomba. Y también debemos ver que los conductos no estén obstruidos. Motor de accionamiento, pues reparar o sustituir en el caso de que no proporcione suficiente potencia. La transmisión, dependiendo de qué tipo de transmisión es, si es que es por correa, pues cambiemos la correa. Válvula de seguridad atascada, pues utilizar un aflojador en este caso un W40 o lubricar correctamente las válvulas. Compresor por paletas, lo que más falla son las paletas, debemos sustituir estas paletas. Debemos ver que no estén golpeando estas paletas contra la carcasa, que tenga una buena lubricación. En el tambor está desgastado, puedo rectificar este tambor. El escape está obstruido, pues limpiar este escape de aire. El cilindro desgastado en el interior, rectificamos el cilindro. Sistema de refrigeración, debemos ver que si es por agua o que es por aire, pues ver qué es lo que está pasando. Si es por aire, que estas aletas de refrigeración que estén descubiertas, que exista una buena ingreso de aire, digamos, o que esté al aire libre, es que es preferente que esté en un lugar donde corre el aire. Si es que es por agua, pues revisar la bomba, revisar que esté en un buen nivel, o si es un problema netamente de la bomba de agua, pues sustituirla. Compresores centrífugos, vemos que tenemos el rotor impulsor, el diafragma, sellos de laberinto, cojinetes, los mantenimientos de todos ellos pues es muy parecido.
Las instalaciones, el mantenimiento de esto, ya sabemos que debemos ver que no haya fisuras, si es que hay escapes, pues cambiar las cañerías. Si es que es un problema de los elementos de mando, como funcionan por corriente eléctrica, debemos ver que estos cables tengan continuidad, que sí tengan alimentación, para que esto más sería un mantenimiento de todo lo que son las instalaciones. Las pruebas, antes de realizar las pruebas para comprobar si está bien instalado el compresor, se debe revisar el manual de fabricante y seguir las recomendaciones de seguridad, además de tener presente los valores de operaciones reportados por el fabricante, como son presiones de entrada y salida de aire, temperatura de entrada y salida, caudal de aire, revoluciones por minuto del motor. Previo a las pruebas de marcha, debe realizar una última inspección final buscando elementos de sujeción o conexión que pudieran haber quedado flojas o sueltas. Para comprobar el correcto aterrizaje del compresor, se puede realizar las pruebas sencillas como verificación con un foco conectado a una terminal y a la terminal común del compresor y la otra a la terminal de puesta a tierra. Si el foco enciende, entonces el compresor debe reemplazarse o contactarse con el fabricante. Pues vemos que no está funcionando el motor, digamos, que nos da, en este caso, el accionamiento, pues si tenemos corriente, pues es falla interna y debemos ver si debemos reparar este motor o debemos sustituirlo. Una vez que estemos seguros con todas las instalaciones, probando que el motor sí sirva, que haya una correcta alimentación, pues lo que medimos aquí es la presión. Si existe una presión que está dentro de los rangos que nos da el fabricante, pues tenemos que nuestro compresor está en óptimas condiciones. Esto, claro, que estas pruebas son después de que nosotros hagamos una reparación o un mantenimiento correctivo. Entonces la medición aquí nos indica cómo vamos a medir estos valores. Nosotros aquí no vamos a redundar en esto, no nos interesa. Entonces aquí vemos nosotros el cálculo del rendimiento volumétrico del compresor dado en porcentajes. Y tenemos también el volumen de desplazamiento del compresor dado por el fabricante. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, nosotros no vamos a utilizar estas. Y eso sería pues el mantenimiento de un compresor. Como ven, dependiendo del compresor pues y sus partes, nosotros debemos inspeccionar y ver qué es lo que podemos hacer. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Señorita Castillo, Quiñones, Rodríguez, Carranza, Bonet, Segura, Ramírez. ¿Cómo ven el mantenimiento de los compresores? Le escuchamos, Quiñones. No le escuché el que dijo. No, está clara la explicación. Ya, entonces, como ven estos compresores, lo que más debemos nosotros verificar como mantenimiento preventivo es que haya una buena lubricación, que exista un correcto sistema de enfriamiento y una correcta calibración de las válvulas. Es lo que nosotros debemos ver como debemos estar revisando constantemente. Y la parte de la transmisión también, si es que estamos ocupando una correa, digamos, o una banda de transmisión, porque esta también tiende a desgastarse. Y lo demás, pues ya es ver qué es lo que está pasando. Si hay un desgaste, no nos da una correcta presión, pues rectificar. O los elementos que ya se encuentran defectuosos, cambiar. Eso es lo que es la parte del mantenimiento de compresores. Y con esto pues damos por terminado la clase de hidráulica y neumática. Si no hay preguntas, damos por terminada la clase. Listo, señores, entonces damos por terminada la clase. Nos vemos a las 7:10 para seguir con la clase de tren de rodaje. Vamos a utilizar el mismo enlace. Nos vemos a las 7:10. Ya, profe. Listo. Ok. Ok, ingeniero, gracias. Listo, profesor.